Marcos Brunet, sí. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Vea, ya saludaron los que están en la pantalla y los que están en... Sí, ya oramos por el dictador, sí. Claro que saludémoslo otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Niños, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Sí, son mi hermana, sí, que escuché la voz de ella. Bueno, como seguimos pues con el tema, ¿quién es Jesús? ¿Cierto? Ya hemos visto pues que decían pues los que andaban con Jesús, que decían los apóstoles, que dice la palabra, ¿cierto? De quién es Jesús. Entonces ya ahorita pues con un tema que empezamos ya el martes pasado, decíamos pues que aquí dando pues como un resumen, en términos generales podemos decir que Jesús es el ungido de Dios para llevar a cabo su plan redentor para la humanidad caída en el pecado, amén. Entonces veíamos también que la palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego tienen el mismo significado, que es ungido. Y decíamos también que los judíos ungían a las personas para desarrollar tres funciones, ¿cierto? Que Jesús en este caso pues las cumplió pues totalmente, que es sacerdote, profeta y rey. Y la semana pasada pues estábamos hablando en el libro de Hebreos sobre que Jesús es sacerdote, ¿cierto? Entonces leímos ahí pues Hebreos 2:17, Hebreos 4:14 y Hebreos 5 del 1 al 10, que habla pues precisamente del sacerdocio pues de Jesús, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver más o menos como algunas partes de lo que significa que Jesús realmente pues es sacerdote, ¿cierto? Entonces dice que el sacerdote tenía que ser el mediador entre el pueblo y Dios, ¿cierto? Presentando los sacrificios en el altar y presentando la sangre en el lugar santísimo para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y también pues veíamos que esto pues en el Antiguo Testamento lo representaban pues los sacerdotes, ¿cierto? Que ellos tenían que presentarse en cada año para que de esta manera pues presentaran los pecados del pueblo, ¿cierto? Porque el pueblo realmente pues no tenía, digámoslo así, pues como la oportunidad de entrar al tabernáculo para presentar los pecados, sino que lo hacía realmente era el sacerdote, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían ellos? Tenían que sacrificar un cordero, ¿cierto? Que tenía que ser, no podía estar enfermo, no podía estar pues digamos pierniquebrado o algo así, sino que tenía que ser un cordero perfecto, ¿cierto? Y Jesús, en este caso, pues como sacerdote, dice ahí la palabra, pues que es el mediador entre el pueblo y Dios, ¿cierto? Ningún otro, ni ninguna otra persona, como nos lo enseñaron a nosotros tal vez, es mediadora, ¿cierto? Porque realmente, pues en la religión habitual nos enseñaron que María, pues es la mediadora y hace poco también recordaba yo con mi esposa que había una viejita allá en Minitas que, digamos, opacaba realmente lo que Jesús hizo por nosotros, ¿cierto? Con lo que tal vez le enseñan en la Iglesia Católica. Entonces decían que, porque pues que yo pues en ese tiempo fui monaguillo, entonces la viejita decía que no importaba si uno había pecado, ¿cierto? Que si uno llegaba, digamos, en el momento de que uno moría y que en ese momento pues Jesús lo estaba recibiendo a uno, ¿cierto? Pero que si uno había pecado, pero en su tiempo de estar vivo de pronto había rezado mucho el rosario, decía ella que María estaba detrás de la puerta del cielo tirando el rosario para que las almas pudieran subir, ¿cierto? Entonces mire como una escalera, ¿cierto? O sea que Jesús diciendo no, pero entonces María tal vez que porque usted rezó el rosario, entonces sí. Y si a María se le perdía el rosario.
Entonces mire cómo nos habían adoctrinado de mal diciendo que María era mediadora, ¿cierto? Y muchas personas cuando uno empieza a conocer del Señor, lo primero que le preguntan es, o yo no sé si a ustedes les pasa eso, ¿cierto? Pero a nosotros lo primero que nos preguntaban era, me dolió. A nosotros lo primero que nos preguntaban era eso. Ah, entonces usted ya no cree en María. Ah, entonces usted ya pues no, ahí pues como tal vez ofendiendo a la Virgen María, que la Virgencita, ¿cierto? Entonces, y de hecho pues uno también tenía pues como esa costumbre, ¿cierto? Cuando por ejemplo yo estuve en el seminario, a nosotros nos enseñaban mucho pues que por las mañanas que el rosario, que los sábados y bueno, un poco de cosas que realmente no vienen con la palabra, ¿cierto? Porque si uno realmente estudia bien esto y entiende bien realmente lo que es que Jesús es sacerdote, créame que todas estas mitos y todas estas cosas que le enseñan a uno, pues no tienen sentido, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a decir que María es la mediadora, ¿cierto? Que María es la que intercede por nosotros. Entonces, lo primero que le preguntan a uno es eso, usted debe creer en María, no, qué falta de respeto, ¿cierto? Si es la madre de Jesús, y fue la que lo trajo, y bueno, un poco de cosas que realmente, pues, cuando uno está comenzando los caminos del Señor, es lo primero, pues, y es como que, sí, le queda a uno como ese sinsabor, como a veces, empezando, pues, uno, ¿verdad? ¿Será que estoy como...? Pero no, a medida que uno va conociendo del Señor, uno va aprendiendo que realmente, y la palabra lo dice, ¿cierto? Sino que como uno nunca leyó la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿cierto? No dice ni María, ni un apóstol, es Jesucristo, ¿cierto? Y precisamente esos versículos tienen mucho que decir, porque si nosotros nos ponemos a pensar, anteriormente sacrificaban un cordero y lo hacían cada año, ¿cierto? Ahora Jesucristo fue el que se ofreció por nosotros, fue el que ofreció la sangre por nosotros y ya no tiene que ofrecerse nada más ni una, ni dos, ni tres, ni cada año por el perdón de nuestros pecados, sino que ya con haberse inmolado, con haberse ofrecido, ¿cierto? En la cruz, ya es suficiente. O sea, nosotros no necesitamos que se esté inmolando, que se esté ofreciendo cada año. Está vigente hasta el día de hoy. Y está vigente hasta el día de hoy. Muchas gracias. Sí, Evaristo. Voy a decir algo, Evaristo. No, que por allá yo viví en Juan y González, y por allá hay un cura. Entonces él decía que hay que creer mucho en la Virgen, porque la Virgen se paraba en la orilla del cielo y tiraban el manto. ¿Cómo ha estado? Y sacaban las almas que estaban quemándose, ni que subían La hija no fue por chamuscaditas allá al usted. cielo. Nada, no fue. Vale, entonces, ¿por qué? Queda, Ella queda al lado de la que la dejó abandonada. ¿Cómo? Ahora sí. Por allá Juan y González había un cura que decía que nosotros teníamos que creer mucho en la Virgen María, ¿cierto? Porque la Virgen de Carmen es la que saca las almas del purgatorio supuestamente pues en la Iglesia Católica. Que porque ella se paraba en la orilla del cielo y las que se estaban quemando mucho en el infierno, que ella tiraba que el bordito así del manto y que subían arriba todas chamuscaditas, pero que había llegado, así decía él. Y él siempre decía, él decía es que él mantenía, él decía unas cosas, amarrados, traigan siquiera un cuarto de panela, eso le decía a la gente así. Que amarrados, que no traen nada para la canasta. Y aparte de eso, don Evaristo, quitándole el puesto a don Evaristo. Me acuerdo del cura siempre porque cuando él estaba diciendo dando que publicidad, ¿qué? amarrados, traigan siquiera un cuarto de panela. Así decía. Sí, no, y la verdad pues todos fuimos enseñados pues como de esa manera, ¿cierto? Todos fuimos enseñados que el rosario y que uno tiene que rezar el rosario, pero realmente pues eso es un invento de hombre. En ninguna parte de la palabra dice que tal vez le metan versículos bíblicos donde hablen de María, ¿cierto? Pero no es como el centro o no es como en lo que uno le tiene que enfocar, ¿cierto? Y mucha gente
cuando nosotros empezamos con los caminos del Señor, nos decían que es que si usted no cree en María, entonces ya es huérfano, ¿cierto? Porque María es nuestra madre. Pero resulta que uno escudriñando la palabra, porque la verdad pues uno, pues, o por lo menos yo nunca leí pues la palabra, uno escudriñando la palabra ahí en Juan 14, 18, ahí dice, ¿cierto? Jesús mismo lo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿cierto? Entonces mire lo bonito, que si uno hubiera conocido esto anteriormente, uno tal vez no hubiera creído tantas cosas como las creía, ¿cierto? Entonces aquí mismo dice la palabra, y muy ahí en el título dice la promesa del Espíritu Santo, dice, no os dejaré huérfanos. O sea que no es porque hemos de creer, o no es que no creamos en María, no, creemos que María es la Madre de Dios, pero no que ella va a hacer milagros, no que ella es Dios. que ella es Dios, exactamente. Y la misma palabra lo dice, que Jesús no nos va a dejar huérfanos, ¿cierto? Dice ahí que vendré a vosotros. Y esa es la promesa que nosotros debemos tener en nuestro corazón, ¿cierto? Que es el único intermediario. Y eso trae pues mucho significado, porque cuando Jesús se presentó pues ante el lugar santísimo, es por el perdón de todos nosotros, ¿cierto? No de unos cuantos, ni de los que se portan más bonito o que todos los días, ¿cierto? No, es por el perdón de todos, ¿cierto? De todos nuestros pecados y de todos nosotros los que estamos aquí presencial y los que están allá virtual, ¿cierto? Entonces, es eso, ¿cierto? Que no debemos nosotros caer en esas mentiras tal vez que es que nosotros dejamos o que somos huérfanos simplemente porque ya no hacemos lo que hacíamos antes, ¿cierto? Entonces tener muy en cuenta eso. Y también pues en este caso, en el antiguo pacto, el sacerdote era un hombre que representaba al pueblo, ¿cierto? Delante de Dios, y presentaba los sacrificios de animales y derramaba la sangre sobre el propiciatorio por el pueblo y por él mismo. Entonces vamos a ver ahí Primera de Timoteo 2:5. Quien la tiene, por favor. Dice, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, ¿cierto? Entonces lo que decíamos, ¿cierto? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el sacerdote realmente, cuando uno lee la palabra, ¿cierto? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, realmente uno encuentra que el sacerdote era el único que se presentaba, ¿cierto? Y para eso tenía que ser alguien escogido, ¿cierto? No podía, pues digamos, ser cualquiera por ahí. Y aparte de eso, pues tenía las vestimentas y todo esto, pues para presentarse, pues, y ofrecer todo esto, y derramaba la sangre sobre el propiciatorio por el pueblo y también por él mismo, ¿cierto? Entonces, mirar todo esto que uno a veces dice que, bueno, es que el Antiguo Testamento tal vez muchas veces al leerlo tal vez me enredo, o tal vez no entiendo muchas cosas, o no sé qué significado o qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque realmente lo que hay en el Antiguo Testamento, todo se cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ver que ya no tenemos que esperar un sacerdote, ya no tenemos que esperar un hombre para que en este caso pues presente nuestros pecados, sino que ya tenemos a Jesucristo, que como lo dice la palabra ahí en 1 Timoteo 2:5, que es el único intermediario entre Dios y los hombres. O sea, no hay otro más. No tenemos que pensar en si vamos a esta persona o si vamos allí a continuar en creer en María, en que ella me va a salvar. No, porque realmente es Jesucristo. Y como lo decíamos ahorita en la canción, ¿cierto? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿cierto?
no debemos de fijarnos que sí, que hay problemas, situaciones económicas duras, de enfermedades, ¿cierto? Tal vez cuestiones con los hijos, problemas, y vamos a tener mucho, ¿cierto? Pero si nosotros estamos pegados al Señor, yo creo que todos esos problemas no se van a ver tan grandes como realmente lo son, ¿cierto? Porque sí, uno sin el Señor, uno ve muchas cosas y le pueden suceder más cosas de lo que le pueden suceder ahora, ¿cierto? Pero uno sin el Señor, uno se enloquece, ¿cierto? Uno se desespera y realmente, como lo estamos viendo los sábados en un diplomado pues, que estamos haciendo, personas que tal vez, ¿cierto?, que sufren violencia intrafamiliar, que quedan como con ese problema, ¿cierto?, que quedan como con problemas psicológicos, digámoslo así, ¿cierto? Si no los llevan ante el Señor, créanme que eso se vuelve una carga tremenda, ¿cierto? Y hoy en día, en muchos lugares vulnerables, hay mujeres que uno tal vez no tiene esas estadísticas, pero hay mujeres que son maltratadas realmente, ¿cierto? Que tal vez nosotros no lo sepamos, ¿cierto? Pero como nos explicaban el sábado pasado, más que todo en el departamento de Caldas se ven estadísticas muy altas de mujeres que son golpeadas por sus esposos, mujeres que no pueden, digamos, estudiar, ¿cierto? Que no pueden salir de casa, que son como esclavas en la casa y que realmente tienen que estar ahí. Y nos mostraron un testimonio de una señora que el marido, si salía con ella y alguien la miraba, pues llegaba a la casa era a pegarle a ella porque nadie podía mirarla, ¿cierto? Sabiendo que no es culpa ni siquiera de ella. Entonces ella decía que guardó un silencio por mucho tiempo, pero que realmente ella ya tomó la decisión de enfrentar pues al esposo, ¿cierto? Y que pasaran todas esas cosas, ¿cierto? Pero ¿a qué voy yo? A que en esos momentos es cuando realmente nosotros necesitamos del Señor, ¿cierto? Porque si no, nosotros no tenemos del Señor, créanme que todo se vuelve un caos, todo se vuelve pues un problema y hasta podemos llegar a cuestiones pues digamos de suicidio o de hacer otras cosas, ¿cierto? Pero debemos entender que en el Señor hay orden, ¿cierto? No podemos, si nosotros tal vez entregáramos de verdad todos nuestros problemas al Señor, habría solución, ¿cierto? No inmediata tal vez como lo espera uno, ¿cierto? Que uno quisiera que los hijos cuando crezcan no se vuelvan rebeldes. Qué bueno sería, ¿cierto? Porque me ha tocado con estos muchachos que van creciendo, ¿cierto? Llegan como a esa etapa de pasar los 12, 13 años y como que llegan a esa etapa donde todo es rebeldía, donde todo es por qué tengo que hacer esto, ¿cierto? Todo lo cuestionan. Entonces uno a veces quisiera como que eso no pasara, ¿cierto? Como que eso no pasara, pero realmente lo único que tiene que esperar uno ahí es en el Señor, porque uno no puede solucionar eso, ¿cierto? Realmente uno no puede o llegar pues una varita mágica y que lo cambie, porque realmente no es así, ¿cierto? Y eso le duele a uno como papá le duele y ahora entiende uno por qué los papás de uno, ¿cierto? Y no que en ese tiempo uno no lo entendía, pero ahora entiende uno por qué los papás de uno le regañaban a uno, que no vaya para allá, ¿por qué llegó al otro día? Ay, tranquila, No mamá. llegó a la hora que era. Pues llegar a las 2 y 5. Pues yo le dije que a las 2, no, pero llegué, ¿sí me van a entender? Entonces ya uno entiende como que uno como que a la brava ya como que va aprendiendo, ¿cierto? Uno no quisiera que eso pasara y no en todos los lugares pasa, ¿cierto? Pero, ven, bendito Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de ese mediador? El mediador, ¿cuál es el papel que, para que época nos lo explicaron es el que pone de acuerdo las dos partes? Los reconciliadores reconcilian, pone de acuerdo. Claro, ¿no? Y en Romanos dice que si nosotros por nuestros pecados, o sea, por nuestros pecados, si nosotros fuéramos a ser juzgados, ninguno se salvaría, ¿cierto? Ninguno. Y en Romanos lo dice. O sea, porque no podemos como poner en un grado los pecados, ¿cierto? No, que es un pecado chiquito,
o es un pecado más o menos. No, pecado es pecado, ¿cierto? Pero en Romanos dice que por eso vino Jesucristo, porque Él sería ese mediador entre nosotros, ¿cierto? Él sería el que realmente sería, como dice Juan Carlos, ese reconciliador ante el Padre. Porque si nosotros nos presentamos ante el Padre con los pecados que tenemos, ninguno tendría pues como excusa de decir, no, es que un momentico nomás, o fue un ratico, fue un solo día, no, o sea, no tendríamos esperanza de nada, ¿cierto? Entonces por eso es ese paralelo tan bonito, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento de ese sacerdote, ¿cierto? Que realmente si vemos todas las funciones que hacía el sacerdote anteriormente y lo vemos ahora con Jesús, un Evaristo. Digamos, en el Antiguo Testamento, no recuerdo en qué parte del Levítico está, pero dice que por cada familia debían de presentar 2 animales, 2 corderos, sin mancha, sin arruga, sin enfermedad, sin estar aporreados, que sin ninguna enfermedad en los testículos, completamente que a mí me diera como dolor entregarlos a morir. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Él dice que él intercedía delante de Dios por él, por la familia y por el pueblo. Y esos 2 corderos tipificaban que uno era por el pecado y otro por los pecados. El pecado es la herencia que nosotros recibimos en el jardín del Edén, por cuanto nosotros no elegimos ser pecadores, sino que la elección la tuvo fue Adán. Nosotros no la elegimos, pero tenemos la oportunidad de presentar ese cordero para ser perdonados por el Señor. Y el otro cordero es por los pecados. Los pecados ya son los de nosotros, los que son como derivados del pecado. Los pecados ya son la mentira, el orgullo, todas esas otras cosas que se derivan, que están en nosotros y que nosotros hemos practicado o en los que nosotros andábamos. Entonces ese cordero que era sacrificado por el pecado era el que se rociaba dentro en el lugar santísimo, y ese otro cordero era cogido por una persona especial, un sacerdote, lo llevaba al desierto, y cuando lo llevaba al desierto se lo entregaba a Azazel, que Azazel tipifica el demonio que está en el desierto. Por eso cuando el Señor Jesucristo venía del desierto le salió el diablo, porque el diablo está en el desierto, y entonces allá lo cogió, en el desierto lo cogió a ese cordero, lo cogía a Azazel, que tipifica el pecado. Y el pecado es tan grave que ese sacerdote que llevaba el cordero al desierto, para poder entrar de regreso al templo tenía que vestirse, cambiarse las vestiduras, bañarse y para poder volver a entrar al templo. Pero entonces muchos de nosotros decimos, no, pero ¿por qué tanto legalismo? ¿Por qué tanto misterio? Dijo, no, entonces entre así. Y el tipo entraba así de pronto al templo sin bañarse, sin limpiarse, y entonces las oraciones ya no llegaban con la misma fuerza delante del Señor. ¿Quiere orar usted por una persona enferma? Sí, yo se la traigo, aquí está, ore por ella. Se sanó, dijo, nada, gracias a Dios, con el que allí en la esquina me encontré con un amigo y oró por mí tan bonito y me sané. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué no la oración mía? Pues porque no fui obediente a lo que el Señor me pidió, que llegara limpio, ¿cierto? Como cuando salimos de la congregación, que salimos y hacemos muchas cosas en la calle y luego regresamos allá diciendo que el Señor no ha tenido en cuenta las cosas que hemos cometido en la calle. Y entonces la oración no es tan eficaz, digamos, en el sentido de que cuando yo necesito orar por una persona, por un hijo, por alguien, ¿cierto? Porque le he sido desobediente al Señor. Y ahorita el Señor dice que Él necesita mucho de nuestras oraciones, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él dice que Él está escuchando, que Él intercede delante del Padre en favor de nosotros, pero Él necesita conocer nuestras oraciones, conocer nuestras peticiones. Como digamos una mamá o un papá tiene un niño y el anhelo que tienen los padres es que el niño empiece a hablar, que el niño hable y sea audible lo que está diciendo, ¿cierto? Porque el niño es tan lindo, y ¿qué dice el niño? El niño no habla, ya da como 7, 8 años y no habla. Pero entonces así digamos, por ejemplo, nosotros cuando estamos orando delante del Señor, al Señor le gusta que nosotros hablemos audiblemente para que nuestro timbre de voz llegue al cielo. ¿Y quién lleva esa oración? La lleva el Espíritu Santo. ¿La presenta ante quién? Ante el Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. El Señor Jesucristo la presenta con sus propias palabras ante el Padre,
Y el Señor dice que si Él nos entregó al Hijo, ¿cómo no nos ha de entregar junto con Él todas las cosas? Porque nuestras oraciones están llevadas por el Espíritu Santo a Cristo y Cristo las entrega ante el Padre. Amén. Es el sumo sacerdote. Y esta mañana yo entendía algo que el Señor dice que la paz de nuestra fue sobre Él. Una mamá tiene un niño que le desobedece, le pega su pela. Si vuelve y hace lo mismo, vuelve y le pega otra pela, y le pega, ¿cierto? Nosotros cometíamos pecados de fornicación, pecados de adulterio, pecados de impureza sexual, pecados de drogadicción, pecados de homosexualismo, pecados de lesbianismo, pecados de pornografía, pecados, y el castigo que vendría sobre mí sería grande. El castigo que vendría sobre mí sería muy horrible, porque Dios estaba lleno de ira contra mí, estaba lleno de ira, y la ira que tenía contra mí, como la ira que usted puede tener contra el niño, la descargó contra otro. Y pero ¿por qué me está pegando a mí? La descargó sobre el Señor Jesucristo, la descargó sobre Él. La ira que tenía contra mí la descargó sobre Él. Y entonces Jesucristo recibió la ira de toda la gente, de toda la humanidad por todos los siglos. Entonces Él fue completamente destruido en la cruz del Calvario, porque recibió el pleno de la ira de Dios que tenía sobre nosotros, y nosotros fuimos reconciliados con el Padre por Jesucristo. Y nosotros, el Señor dice que nos perdonó de tal manera que en Él no hay enojo contra nosotros, que nos podemos acercar a Él tranquila y confiadamente, porque ya recibimos el perdón del Señor, que Jesucristo lo fue azotado. Por eso dice el Señor que si una persona se va para el infierno por toda la eternidad, ni en el infierno paga la deuda en la que nosotros quedamos debiéndole al Señor por tanta desobediencia, ni en el infierno la paga. Por eso es una deuda impagable. Por eso cuando el Señor habla de una persona que le paga una deuda grandísima que uno no es capaz de pagarla, y entonces por el precio tan grande del amor que el Señor nos tiene a nosotros, que entregó a su propio Hijo, entregar un niño a la cruz. Eso es algo, digamos, por ejemplo, que nosotros a veces, digamos, no hemos a veces valorado harto, ¿cierto? El Señor nos perdonó, nos regaló su Santo Espíritu, nos reconcilió, nos dio el perdón, nos ha hecho sus hijos, nos ha regalado una nueva familia, somos sacerdotes, nos ama y nos da una cantidad de títulos sin merecerlos. Somos sus hijos, el Señor nos invita con muchas palabras dulces y cariñosas para que nosotros lo busquemos a Él con todo el corazón, como nuestro sumo sacerdote. Amén, amén. ¿Alguien más? Listo. En el nuevo pacto, ¿cierto? Ya no son los sacerdotes que ofrecen estos sacrificios, sino que es Jesús mismo como sacerdote del orden de Melquisedec, el que se presenta delante de Dios. Entonces quiero que veamos ahí Hebreos 5. Hebreos 5, del 4 al 10. A ver qué nos dice. Se lo leo. Pero sí estoy diciendo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden
de Melquisedec. Amén, ¿cierto? Entonces mire ahí mire lo que dice tan bonito, ¿cierto? Que nadie toma para sí esta honra, ¿cierto? Nadie más lo hace, sino solo Jesús, ¿cierto? Dice ahí, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, ¿cierto? Sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿cierto? Y ahí dice que, como lo decía ahorita don Evaristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia, ¿cierto? Y es lo que realmente a nosotros pues nos enseña esta palabra, que nosotros tenemos que ser obedientes realmente al Señor, ¿cierto? Y uno a veces se pregunta tantas cosas, se pregunta por qué me pasa esto, o por qué sucede esto, o por qué si, como lo hablaba hace poco el pastor en una prédica, que no sé si era ayer o el domingo, que hablaba de las personas que porque a él le va bien sabiendo que no te busque y porque a mí no sabiendo que yo hago oración, yo leo la palabra, ¿cierto? Pero realmente es lo que nosotros tenemos también que preguntarnos, o sea, ¿qué tanto de obediencia nosotros estamos cumpliendo con el Señor? ¿Cierto? Si realmente estamos obedeciendo su palabra, si la estamos cumpliendo, ¿sí? Siendo, pues eso es con permiso, siendo él santo, siendo él obediente, el Señor era obediente, dice que fue en obediencia, dice aquí, ¿cómo es que dice que fue en obediencia? ¿Sabe por qué? Lo que estaba leyendo usted ahorita. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia, si el Señor era obediente y él era Dios. Pero lo que pasa es que en la obediencia él se hizo hombre. Como hombre nos entiende muy bien a nosotros, porque nosotros somos muy desobedientes. Entonces, así como nosotros somos desobedientes y nos cuesta a veces obedecer a una autoridad, nosotros le decimos, Señor, danos la gracia de que así como Cristo fue obediente, que yo también sea obediente, porque para eso Él fue obediente. Como cuando Jesucristo estaba en la cruz, llegando a la cruz en Getsemaní, Él dice que Él fue angustiado, porque el diablo y el infierno entero estaban encima en el huerto de Getsemaní, tratando de matarlo, estaban encima. Ustedes saben que cuando uno está pasando por una aflicción, por una dificultad, el que está encima de uno es el infierno, Satanás está encima, entonces todo el infierno está encima del Señor. Y Él dice que Él fue angustiado y fue de bruces, se fue al suelo, pero Él fue angustiado para que nosotros podamos decir, en la angustia que yo tengo ahora por mi escasez, en la angustia que yo tengo ahora por mi sanidad, en la angustia que yo tengo ahora por un hijo rebelde, Jesucristo fue angustiado. Él fue angustiado primero para que yo le entregue a Él mi angustia, para que yo le entregue a Él mi desobediencia. Él en todo fue el primero, Él en todo fue el maestro. Él es la respuesta de todo para todos nosotros. Amén. Entonces, como nos enseña la palabra ahí, nosotros, así como Jesús, ¿cierto? Que no, o sea, él no necesitaba ser obediente porque, ¿cierto? Ya él es la perfección, pero nos enseña a nosotros que nosotros también debemos ser obedientes a la palabra, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estas situaciones en mi vida? ¿Por qué estas situaciones tal vez en mi casa, en mi hogar? ¿Cierto? Pero si nosotros empezamos a como hacer un examen, digámoslo así, realmente qué tanto estamos obedeciendo al Señor, ¿cierto? Si estamos obedeciendo su palabra, si realmente estamos obedeciendo lo que Él nos dice, o simplemente estamos escuchando, pero no, no, sí, yo tengo que cambiar en eso, pero luego lo hago, ¿cierto? O en el tiempo de Dios, sí. Y aquí hay algo muy dice que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros, el Señor nos llama, pues ya somos hijos cuando llegamos al Señor, pero por eso llega la aflicción, porque dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque somos hijos, tenemos que aprender la obediencia
Y ahí es donde llegan como las aflicciones, que el Señor las permite, porque de otra manera no podemos como aprender. Es muy cierto. Y también, sí, en muchas situaciones de nuestra vida no es porque el Señor diga, no, mira que se portó mal, vamos a hacer, ¿cierto? No. Eso ya viene de mucho tiempo atrás, ¿cierto? Viene de mucho tiempo atrás y supongamos, cuando uno es, no estoy diciendo que cada problema que le venga a uno es porque, mira, este que, ¿cierto? Este qué haría o este que estará pagando, ¿cierto? No estoy queriendo decir eso, pero muchas de las cosas que nos suceden hoy en día tal vez es porque por consecuencia de lo que nosotros decimos, ¿cierto? La desobediencia a Dios. Mire, por ejemplo, el pastor. El pastor nos explicaba a nosotros en estos días, creo que fue el domingo pasado. Entonces yo me pongo a escucharlo a él y yo no estoy exento de una aflicción. Porque el Señor no lo sanaba a él. Porque no lo sanaba. Porque el Señor dice muy claro en la Biblia, creo que es en Salmo 34:7, dice, guarda silencio delante del Señor, no murmure en su corazón. Y el pastor murmuraba y murmuraba, porque sana a otros y a mí no, porque sana a otros y a mí no. Cuando él le rindió el corazón por completo al Señor, el Señor vino y lo sanó. Entonces lo mismo digamos, por ejemplo, uno está pasando por una aflicción cualquiera acá en la tierra, calcula de nosotros, ¿cierto? El Señor, dame la gracia de no murmurar en mi corazón, porque yo que me gano con ir a la congregación, cantar y todo eso, y en mi corazón estar murmurando. Dice, Señor, si tú me has permitido esta aflicción, es con un propósito perfecto, porque tú quieres que Cristo crezca en mí. Y entonces, como le oraba yo a la señora hoy, le dije yo, si usted se va a morir, le dije yo ahorita en el hospital, le dije yo, si usted se va a morir, pues se va con el Señor. Y si el Señor la va a levantar, pero no guarde silencio, no murmure en el corazón, no murmure en el corazón contra el Señor, porque el Señor le está poniendo cuidado. ¿Quién conoce el corazón sino el Señor, como está diciendo Jesús ahora? Y el Señor creó el corazón de nosotros con un propósito, que lo amamos a Él, que lo amemos y que nuestro corazón solamente sea de Él. Pero han entrado otros ídolos, por eso nos hemos distanciado del Señor. Pero cuando uno está pasando por una aflicción, por un desierto, es donde el desierto produce cansancio, agotamiento, debilidad, mucha sed, y cuando uno está así en ese desierto dice, Señor, guárdame de yo murmurar contra ti y dame la gracia de que Cristo crezca en mí. Y si me voy a morir, está bien, Señor, está bien, yo me voy contigo. Cuando yo estaba en la clínica en la época de la pandemia, yo le decía al Señor así, Señor, gracias por esta aflicción, porque tú me la permites con un propósito santo y perfecto, porque tú eres justo. Y a los poquitos días me sacaron de allá. Pero cuando uno empieza a murmurar en el corazón, ¿cierto? Murmurar en la mente, ¿acaso tengo que estar pronunciando con la boca? Sino que el Señor conoce, es por allá al interior, ¿cierto? El Señor está conociendo lo que está saliendo de mi corazón. Cuando va usted, ¿y cómo se siente? No, yo muy bien, muy bendecido, aquí gracias a Dios, esperando, confiando en Él. Y cuando dice, pero mentira, sino que es lo que hay en el corazón, que solamente el Señor lo conoce. Ya digamos, por ejemplo, aparecería yo ahí como un hipócrita. El Señor me diría a mí hipócrita. Y yo cuando le oro al Señor con frecuencia le digo, Señor, dame la gracia de no ser hipócrita. De no ser hipócrita. Le oro al Señor, dame la gracia de no ser hipócrita, de no ser un fariseo, de no ser un falso. Porque yo que me gano con meterle mentiras al Señor sabiendo que el Señor dice que Él conoce mis pensamientos. Tú conoces mis pensamientos, oh Señor. Juan. Y en Deuteronomio 28 el Señor dice que dice bendiciones de la obediencia y da pues una lista. Y también dice consecuencias de la desobediencia. Entonces sabes, hay momentos en que uno él mismo escoge como ese camino, ¿cierto? Porque pues ahí dice que el Señor por lo que padeció, aprendió obediencia, pero como decían ahora, es para que nosotros, Él nos enseñó la obediencia, de que Él es perfecto, ¿cierto? Nosotros somos imperfectos y necesitamos aprender de Él, ¿cierto? Porque Él es como nuestra imagen y nuestra meta, pues, de aprender de Él. Y una promesa muy bonita en Primera de Pedro capítulo 4, que el Señor dice, así como Cristo sufrió acá en la tierra, nosotros también debemos de estar dispuestos a sufrir de nuestro propio cuerpo, porque el que sufre en su cuerpo acá en la tierra, conforme a la voluntad de Dios, rompe con el pecado por toda la eternidad. Cuando uno está pasando por alguna aflicción,
en el nombre de Cristo Jesús, dame la gracia de ser como Cristo cuando Cristo estuvo acá en la tierra. Y la paz que viene a uno es muy grande, ¿cierto? Porque la palabra del Señor es fiel y sus promesas son verdaderas. Y Él no se echa para atrás ni nada. Entonces, si yo le estoy confesando a Él las promesas constantemente, Él como sumo sacerdote espera mi oración y la presenta al Padre. Como dije yo ahora, si Él le concede a Él todas las cosas, ¿cómo nos las ha de conceder? Si nos concedió la vida de su Hijo, ¿cómo nos ha de conceder junto con Él el resto de todas las cosas? Cuando decimos, Señor, así como es en el cielo, que sea también en la tierra. Yo he procurado en estos días que estaba aprendiendo esto, que yo durante la semana de pronto le estoy diciendo al Señor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de los que no son salvos, por favor, ayúdalos. Pero los domingos y los miércoles trato de adorarlo no más, porque así como es en el cielo, yo quiero estar en el cielo no hay peticiones. A los que están en los ángeles que están en el cielo adorando al Señor no están haciendo ninguna petición, sino que le están adorando. Entonces, si ellos están adorando y no están haciendo peticiones en el cielo, yo estoy acá en la tierra como si estuviera en el cielo, solamente adorándolo, solamente adorándolo, solamente adorándolo. Y en la semana, cuando estoy en la casa, pues están las peticiones desde acá, desde la tierra, porque el Señor dice en Filipenses, todas sus peticiones sean conocidas delante del Señor con acción de gracias, pero hay que sacar tiempos los miércoles y los domingos para estarlo adorando, porque el Señor dice que Él busca adoradores, que lo adoremos, y entonces como lo adoran en el cielo, así lo quiero adorar desde la tierra, para aparecer como si yo estuviera en el cielo adorándolo, uniéndome a la adoración que hacen los ángeles, sin hacer un listado, porque cuando estoy haciendo un listado le estoy diciendo que estoy acá en la tierra, porque el Señor dice que el resto de las cosas serán añadidas. Amén. Sí. Amén, amén. Bueno, Jesús es sacerdote y ofrenda a la vez. Él se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Vamos a ir a Hebreos 7. Sí, claro. Haz una tarea, hermana. Hágame un taller para... No, es un tema que... Ese ya es un tema que Es un tema que tenemos ya... No, es un tema que tenemos listo, sino que queremos... Yo termino este tema del sacerdocio y mi esposa ya dentro de 8 días va a entrar con el tema de Melquisedec, ¿cierto? Y no que queremos cerrar el tema del sacerdote como tal, ¿cierto? Porque es un tema muy complicado, ¿cierto? Un tema siempre, pues, difícil, ¿cierto? Pero queremos terminar el tema... Puedo bajar Estelita. No, vea, sino que queremos ver, ¿cierto? Sacerdote, Jesús como sacerdote, Jesús como profeta, Jesús como rey, ¿cierto? Pero no queremos tampoco dejar pasar pues ahí como por un ladito lo que dice el orden de Melquisedec. Entonces queremos terminar esta parte de Jesús como sacerdote y el martes siguiente, si Dios lo permite, ya seguimos con el tema de Melquisedec aquí con doña Estela. Con la ayuda idónea, Lili. ¿Puedo decir algo? Ahorita pues que estaban hablando de las aflicciones y todo, yo creo que cuando nosotros hacemos parte del pueblo del Señor, Dios permite ciertas situaciones, ciertas aflicciones y todo, porque para que nosotros nunca nos olvidemos de la grandeza de Dios y de lo que Dios puede hacer por nosotros. Porque yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado por aflicción y además el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y a mí algo que me parece muy bonito del Salmo que dice que David le dice a su propia alma mía, obedece al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y yo creo que Dios quiere recordarnos siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, eso siempre vamos a tener aflicciones, pero como dice abogado tenemos, que es Jesús. Entonces, no, y lo bonito es que todo lo que hay en la palabra tiene un significado, ¿cierto? Así de pronto uno no lo entienda,
pero todo lo que hay en la palabra tiene un significado y algo muy bonito que me sucedió es que uno cuando está como desanimado, como que está sin fuerzas, en la palabra dice que el Señor nos da como fuerzas de búfalo, ¿cierto? Y uno sí le pide al Señor que, Señor, dame fuerzas de búfalo. Pero una vez que yo estaba pues en oración, yo le pedí al Señor que me diera fuerzas de búfalo porque yo no tenía fuerzas, no tenía, pero el Señor me dijo, ¿por qué el búfalo? ¿Cierto? Y entonces pues yo dije, bueno, pues el búfalo tiene fuerza, ¿cierto? Pero yo me puse a investigar y me puse a mirar y resulta que algo muy bonito que tiene el búfalo, que por eso creo yo que el Señor lo puso ahí como representación en la palabra, porque no puso de pronto un elefante o, ¿cierto? O un hipopótamo, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cierto? Pero lo bonito del búfalo es que cuando el búfalo está cargando algo, ¿cierto? Y se siente muy cansado, él arrodilla las dos patas de atrás para poder coger impulso y poder tener más fuerza. Para poder apoyarse, pero arrodillado y poder tener más fuerza para seguir con ese peso que tiene, ¿cierto? Y también cuando lo van a atacar, él bota un aceite para que el que lo vaya a atacar se resbale y no se lo coma también. Entonces, mire el significado tan hermoso que tiene para uno, ¿cierto? En la vida cristiana. Que cuando uno está de pronto cansado, que no tiene fuerzas, pedirle al Señor que le dé fuerzas de búfalo, pero entendiendo realmente por qué. No porque el búfalo pues es más fuerte, sino porque uno, ¿cuándo tiene más fuerzas uno? En el Señor, no más cuando se arrodilla. Y otra cosa que yo pienso que es con la aflicción, pues en gente y en uno mismo, es para Dios purificarlo a uno y apartarlo de la práctica del pecado. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que era un hombre pues implicado en muchas cosas, cuando él cayó en la aflicción que le dio, él se apartó del pecado. Entonces es algo también que Dios, lo que decía ahora Evaristo, el apóstol Pablo dice que llevando la muerte de Cristo en el cuerpo, ¿cierto? Y la muerte de Cristo es la muerte al pecado. O sea, Dios a través de la aflicción, del cáncer, gente que le da unos cánceres tremendos o unas situaciones tremendas. Pues hay gente que no habla, mira, eso que no da cigarrillos, eso que no deja. Teníamos un conocido, pues, él le gustaba el cigarrillo, ¿cierto? Y él estuvo viniendo pues a la célula y todo. Y él, un 31 de diciembre, le dio una trombosis en un brazo. Entonces él pasó 31 de diciembre, íbamos para la iglesia y no pudo. Le tuvo que pasar a una clínica. Entonces al otro día fuimos a visitarlo y le pregunté al médico le dice a él, fulanito, ¿usted quiere dejar de fumar? Sí. ¿Usted quiere perder su brazo? Le dijo. No. Entonces deje de fumar, dijo el médico. Y desde ese día él no volvió a fumar porque el brazo, o sea, no lo cortaron de milagro. Y ese mismo día, la pieza que lo pusieron al lado de un hombre que tenía cáncer de pulmón por fumar cigarrillo. Entonces yo le dije, si está entendiendo el mensaje del Señor, lo trajo acá con una trombosis en el brazo, le puso el Señor una persona que estaba con cáncer de pulmón ya listo para, inclusive a esos días murió, a los días, el hombre joven. Pero entonces yo también pienso eso, que la aflicción es para bajarle a uno la soberbia, el orgullo, parte de prácticas de pecado. O sea, es una forma que Dios la puede utilizar, ¿cierto? En caso, ¿cierto? De la vida de una persona. Sí, yo. Es que, pues, o sea, pienso yo que nos enseñamos como a lo difícil, no nos gusta lo fácil. Con nos metimos en la cabeza ese viejo adagio popular que dice que la letra con sangre entra. Sí, era lo que le decían a uno. Entonces, o sea, hay formas de uno ver, oír tantas cosas, consejos y todo eso, y uno ignora muchas veces todo eso y prefiere darse el golpe, ¿sí? Aprender a golpes, ¿sí? Entonces, a veces hacemos a un lado lo fácil
la forma fácil de aprender y aprendemos de la forma más difícil, de los tropezones, a los golpes, con sangre. Somos como el Salmo 33, creo que es, como el mulo, Sin como el entendimiento. caballo que no se 32. enfrentar con cabeza, Salmo 32. Mire que el Señor dice que en Lamentaciones que a Él no le agrada afligirnos, al Señor no le agrada afligirnos. Y por ahí una persona de la congregación me decía en estos días, el Señor le dio como mucho plazo a esa persona para que se arrepintiera. Y le dio en estos días un sueño donde ya, ustedes han visto que uno tiene sueños muchas veces que los ve reales, que uno dice, esto era real. Cuando uno despierta dice, ay Señor, si que no era real. ¿Y cómo le parece que ese sueño que le dio a esa persona, que era tan real, estaba en el infierno? Estaba en el infierno. Ay, Y entonces esa persona estaba en el infierno y decía, yo creo que mi Señor viene por mí, yo creo que mi Señor viene por mí, yo creo que mi Señor viene por mí. Cuando de un momento a otro miró así, vio al Señor, pero no le vio la cara, sino que lo vio. Le dijo, Señor, ¿me puedo recostar en tus pies? ¿Me puedo recostar? Y él le dijo, sí, venga. Y ella fue y se recostó en los pies, pero sintió que el Señor tenía un enojo contra ella, contra esa persona. Y después me dijo a mí, es que yo cometí un pecado hace por ahí un mes, pero horrible, y no se había arrepentido, no le había pedido perdón al Señor, ni ha hecho nada. Entonces el Señor le mostró la ruta que había cogido ya ella, aunque estuviera en la congregación, aunque esto, ¿cierto? Uno comete un pecado y uno cree que se va a salir con la suya. A esta reunión hoy, invitados, dijo ahora José Jesús, que era el Señor el que nos había traído. El Señor era el que, usted dijo en la oración ahorita, que el Señor era el que nos había traído acá. Y si el Señor es el que nos ha traído y nos ha invitado acá, lo más lógico y lo más normal es que el Señor está acá. Porque si alguien invita a una casa a almorzar a otra persona, llega y la persona está esperándolo, ¿cierto? Entonces lo más normal es que el Señor está acá con nosotros. No lo vemos al Señor, pero el Señor nos está viendo. Amén. No, amén. No, yo La última intervención. Una cosita pequeñita, que es lo que decía José ahorita del búfalo. Es que qué días, este fin de semana tuve la oportunidad de conocer un búfalo. Y pues es como, es pequeño todavía, ¿no? Como así, creo que es como así. Y pues a mí pensar en un búfalo me genera como miedo. Qué animal, así pues por lo fuerte me da uno temor. Sí. Y resulta que primero, pues a ese búfalo yo le vi una mirada tan noble, ese le agachaba a uno, se dejaba tocar, yo lo acaricié y no se sentía miedoso. Entonces, y yo me acordaba del Señor, de que el Señor dice que le da a uno las fuerzas del búfalo y ese animal tan impotente pero a la vez tan noblecito y cómo se deja marear, cómo se aprende, porque a ellos los ¿cómo se dice? Les ponen la argolla acá, los enseñan, ¿sí? Los llevan, les enseñan todo. ¿Dónde los vio? En una granja. En Google una granja. Maps. Y le preguntaba yo al señor, al granjero, que es experto en los animales, sobre si ellos eran animales de arado, y él me contaba la historia y todo, y esos animalitos tienden a ser muy dóciles. O sea, al principio son como rebeldes y luego son... Se van a instruir. Sí, que después se vuelven muy dóciles. Como nosotros. Entonces mire lo importante del significado de que haya puesto el Señor que tengamos fuerzas como de búfalo, ¿cierto? Que se arrodilla, que suelta un aceite, que es dócil, y todo eso también. Como decía Kenia, ellos sueltan un aceite para ungirse, para poderse defender. Los leones que los leones los comen. Nosotros es el aceite del Espíritu Santo, Amén. para que nos fortalezca y nos dé fuerzas en el caminar del Señor. Esa es la referencia que hace la palabra. Debemos estar ungidos por el aceite del Espíritu Santo. Alcance algo. Sí, pero para el mar. Bueno, no, y para terminar este tema, Le tocaba la palabra a la segunda. Jesús, como sacerdote perfecto, ofreció su propia sangre en el lugar santísimo celestial para obtener eterna redención
para nosotros los pecadores. Amén. Entonces, vamos a seguir dentro de 8 días ya con el tema de aquí en Marisol. Esperamos pues de que sea... No. Marisol, vaya leyendo Hebreos 7. Amén. No, y también es bueno que todos sepamos de todos estos temas, ¿cierto? Es muy importante. Todo lo que estamos viendo es muy importante también para... Yo quiero hablar. Gerald, hable. Es que quiero contarles algo muy lindo, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué inicialmente a la célula, todos me acogieron muy bellamente. Y recuerden que yo les conté de mi mamá. ¿Cierto? Y que yo les dije que no, que ese era mi mayor anhelo, que mi mamá pues conociera de Dios. Y él acá. Amén. Entonces está como muy dispuesta, está recambiando, ¿no? Qué bueno. Entonces me gustaría como de pronto ahorita en la oración que oren por ella para que la cure, porque el ataque del enemigo nos falta, ¿cierto? No hay que Claro, está en todo momento ahí. Y la promesa que yo le entregué, ¿qué le dice el Señor a ella en la promesa? La promesa. Pero y Fabián, no sé cómo se sintió. Muy bien, sí, señor. Primera vez que estoy acá, sí, señor. No había llegado todavía. Llevo 5 meses yendo a la congregación. Él me lo presentó. David, primo mío. No, y el otro señor, es don Guillermo. Don Guillermo. Yo vivo allí en las Águilas. Para la parte de allá. Sí, él ya ha ido. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. David me convidaba mucho. Dice, la promesa de Dios para mi mamá. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Se manifestará con sanidad, con salvación, con perdón. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará ahí. Qué lindo. Espectacular. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la mamá? Liliana. Con Liliana, vea, dos. Liliana, Muchas gracias. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, Señor, Padre de la gloria. Y hoy te podemos glorificar a ti como el Señor de nuestras vidas, Padre. Delante de ti yo pongo la vida de Liliana, Señor, Padre, Dios eterno, que seas tú mostrándole el camino que ella debe de tomar, Señor, Padre, que sea cada día tú hablándole a lo profundo de su corazón, precioso Rey, que la palabra que ella ha escuchado en este tiempo halle cabida en su corazón, que halle vida en su corazón, Padre, que se pueda poner como un sello en su vida, Señor, Padre de la gloria. Te lo pedimos, Señor, Padre, porque que ella pueda sentir que lo más importante es tener a Jesús en nuestras vidas, porque Él es el que nos presentará delante del Padre. Yo por eso en esta noche yo te doy gracias por la vida de Liliana, Señor. Que seas tú obrando, Señor, que seas tú bendiciéndole, Señor. Padre, que seas tú guardándole su entrar y su salir, Señor. Que seas tú revelándole cada día tu palabra, la obra de la cruz que es tan importante para nuestras vidas, Señor. Padre, la obra de la cruz es algo glorioso porque allí hay libertad.
libertad. Allí tú nos haces libres, Señor. Cuando tú te revelas con la obra de la cruz, tú nos libertas, Señor. Ya dejamos de ser cautivos en nuestros pecados, en nuestros pensamientos, Señor, como nos has hablado este tiempo, Señor. Padre, que a veces los pensamientos nos hacen cautivos, Señor, Padre. Y hoy oro, Señor, para que seas tú revelándote, Señor, trayendo sanidad a su mente, a su corazón, Señor. Muchas gracias por la obra que tú estás haciendo en ella, Señor. Padre, que esa palabra que tú ahorita le diste, Señor, halle cabida, que se haga realidad en su vida, Señor, Padre. Muchas gracias, Señor, Padre de la gloria. Por libertad, pero no. Por libertad, ¿por qué? Padre, en esta noche, Padre, también pedimos, Señor, que seas tú trayendo libertad, Señor, a nuestras vidas, Señor, que ya salgamos, Señor, Padre de la gloria, de todo pensamiento, Señor, Padre, que no nos deja reconciliarnos contigo, Señor, que no nos deja, Padre Dios eterno, Señor, tener esa comunión contigo, precioso Rey. En esta noche yo te pido, Señor, que seas tú purificando nuestras mentes, Señor. Límpianos con hisopo, como dice tu palabra, Señor. Nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, Padre de la gloria. Hoy te pedimos que la palabra cada día, todas esas palabras que hemos recibido de ti, Señor, en este tiempo que nos has hablado de los pensamientos, de nuestra propia alma, Señor, Padre, Dios eterno, que todo lo llevemos cautivo a los pies de Cristo, Señor. Todo lo que viene a nuestra mente, todo, Padre, lo que hay en nuestra alma, que nuestra alma no sea gobernada, Señor, que no nos gobierne, sino tu Santo Espíritu, Señor, Padre, Dios eterno. Por eso hoy rogamos por los que estamos acá presentes, Señor, recibiendo una palabra tan gloriosa como es la vida de Jesús, Señor, Padre de la gloria, Dios eterno, Padre, que esa palabra, que nosotros podamos entender, Jesús que vino a hacer acá la tierra, que nos vino a mostrar la salvación, vino a mostrar, Padre, que Él puede limpiar todos nuestros pensamientos, Señor, nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, Señor, Padre, que nosotros recibamos libertad, Señor, para poder caminar en pos de ti, Señor, para poder conocer lo glorioso que eres tú, Señor, Padre, Dios eterno, muchas gracias, Señor. Yo oro por la vida de Fabián, Señor, Padre, Dios, que tú lo estás atrayendo con cuerdas de amor, así como tú lo has hecho con nuestras vidas. Tú extendiste cuerdas de amor, Señor, para nuestras vidas, Señor, Padre de la gloria. Hoy rogamos por la vida de Fabián, que tú cada día, Señor, Padre, hable al corazón de él y que cada palabra que él reciba se ponga como un sello en su vida, Señor. Muéstrale, Señor, el camino por el cual él debe de andar, Señor. Muéstrale, ponle un temor y temblor delante de ti, que él pueda caminar con temor y con temblor delante de ti, que tú te puedas revelar a la vida de él, Señor. Muchas gracias por atraerlo, Señor. Gracias, Señor, Padre, para que él pueda conocer tu verdad y para que él sea libre de cualquier atadura que en este momento él pueda tener, Señor, Padre de la gloria. Oramos, Señor, para que seas tú, Padre, que lo que él ha orado en el secreto contigo, tú te manifiestes a la vida de él, tú traigas respuestas a la vida de él. Gracias por la vida de Fabián, Padre precioso. Padre, yo también oro por los que están allí
en las redes, Señor, Padre, Dios eterno, Señor, yo oro por ellos, por la vida de don Carlos, por la vida de Juan Esteban y su esposita, por la vida de doña Cenelia, la vida de Luz Miriam Muñoz, Señor, oro por ellos, Señor, para que tú también traigas libertad, Señor, Padre, para que esa palabra, Dios eterno, llegue hasta lo más profundo de su ser, amado Padre, Dios, y que tú les puedas mostrar, Dios, el camino cada día que ellos deben de tomar, Señor, Padre, guárdale su entrar y su salir, Señor, Padre de la gloria, Dios, Padre, yo bendigo la obra de sus manos, Señor, Padre, y que tú siempre estés con ellos, Padre, por la eternidad, Señor, también con nosotros, amado Padre. Gracias, Señor, gracias por esa palabra que hoy tú nos regalaste, Señor, que podamos meditar en ella, Señor, Padre, porque cuando meditamos en tus palabras, Señor, Padre, trae libertad a nuestras vidas. La única manera de nosotros ser libres es teniendo una comunión contigo, Señor, contigo y con tu palabra, precioso Rey. Padre, yo oro por la vida de Raiza González, Señor. Padre, Dios eterno, que seas tú trayendo paz a su corazón, Señor, Padre, que ha perdido su esposito, Señor, Padre de la gloria. Oramos por esta mujer para que tú le traigas paz, Señor, para que ella pueda, Padre, rendir su corazón a ti, solamente rindiendo el corazón a ti. Padre, tú puedes traer libertad, tú puedes, Padre, traer paz y que ella pueda entender que el reposo lo encontramos es contigo, Señor, Padre de la gloria, que a pesar que vengan situaciones tan difíciles como perder un ser querido, Señor, solo tú puedes traer ese descanso, solo tú puedes traer reposo a su alma, Señor, Padre. Oramos por esta mujer, que seas tú revelándote, Señor, a la vida de ella, Señor, para que ella pueda descansar en ti, Señor, para que ella pueda, Padre, que guárdala de reclamo, Señor, Padre, porque nosotros como seres humanos, cuando nosotros nos acontecen cosas que son duras para nosotros nos podemos ir con reclamo, Señor, pero yo oro, Señor, para que esta mujer pueda ir a los pies de Cristo, Señor, y desaparezca todo reclamo de su vida, Señor, Padre. Guárdala, cúbrela, Señor, susténtala, Señor, Padre. Quizás su esposito era el que la sustentaba a ella, Señor, Padre, pero tu palabra dice que si nuestros padres nos dejaran, tú estarías ahí con nosotros, Señor, y que tú nos recogerías, Padre. Yo oro por esta mujer, Padre, para que tú le traigas paz a su corazón, amado Padre. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén y amén, mi Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, muy